Alexis La Antigua está con nosotros, miembro del Comité Político del PLD, pero además es secretario de los dominicanos en el exterior de esa organización política. Con él conversamos esta mañana sobre varios temas. Bienvenido, Alexis. Bienvenido. Buenos días, gracias Paola, Gisette, un poquito, Cristian, pero gracias a Dios estamos con ustedes. Vamos a iniciar con lo que usted pues está elaborando, con lo que sabe, que es sobre los dominicanos fuera. ¿Cuál es la situación de los dominicanos? Bueno, mire, ante todo buenos días a todos los amigos televidentes que fijo, como yo, estamos sintonizando este programa. Muchísimas gracias. Mire, la realidad hoy día del dominicano en el exterior, pero de manera muy especial, del dominicano que está en condición migratoria irregular, Claro. no es la mejor. ¿Por qué? Porque los países tienen la libertad, las autoridades de los países tienen la libertad soberana de indicar cuál es la política migratoria que van a implementar. Muchos de nuestros conciudadanos, por razones que todo el mundo sabe, principalmente porque están en condiciones en el exterior de exiliados económicos, porque desgraciadamente aquí en nuestro país no han obtenido la oportunidad de conseguir al menos los recursos que ellos necesitan para tener la vida que ellos se han idealizado o se han planificado y han tenido que tomar decisiones. Muchos se fueron por la llamada Vuelta de México, otros se han ido en Yola. Ahora bien, los gobiernos de los países en donde ellos están residiendo han tomado medidas, pero no solamente con los dominicanos, han tomado medidas con todos aquellos nacionales del mundo que están en condiciones migratorias irregular, como le corresponde hacer. Y nuestros dominicanos, que en el año pasado aportaron más de 10.000 millones de dólares aquí a nuestro presupuesto, superior al 8% del PIB en las remesas, y que las mismas fueron y seguirán siendo un aliciente para la tranquilidad y la paz social en la República Dominicana, porque son remesas de capital, remesas familiares, que vienen a satisfacer o a completar en los hogares que las reciben la cantidad de recursos que necesita esa familia para cubrir gastos de alimentación, salud, educación, calzado, vestimenta, pago de servicios. Entonces, hoy día esos dominicanos están en condición un tanto desventajosa. ¿Y por qué? Porque lamentablemente este gobierno no ha hecho la mínima gestión, ni siquiera para canalizar, una vez los dominicanos están detenidos, cómo van a llegar a la República Dominicana. Lo está enviando, en el caso de Estados Unidos, lo están enviando las autoridades norteamericanas. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría vienen con una vestimenta de un solo color, gris o blanca o crema. La dignidad de los dominicanos. Pero claro que sí, claro que sí. ¿Usted está de acuerdo con lo planteado por el presidente colombiano? Yo no necesariamente que esté de acuerdo con lo planteado por el presidente colombiano. Lo que yo estoy de acuerdo es que las autoridades dominicanas que están designadas y acreditadas ante los gobiernos locales y o gobierno federal en Estados Unidos, al menos una vez un dominicano detenido se dirija, porque ellos tienen la facilidad de ir a los distintos precintos e inclusive solicitar por su condición diplomática y consular las informaciones de cuáles nacionales están en esa condición y viabilizar. Es más, le vamos a decir algo para que ustedes lo sepan. Muchas veces las autoridades norteamericanas, una vez detienen dominicanos o cualquier nacional, solicitan al menos que las autoridades canalicen la vía para llevarle las pertenencias mínimas, entiéndase su vestimenta, calzado y cualquier otro tipo de enseres a esos nacionales que fueron detenidos. No se logra eso. Para fines de deportación. No se logra porque es que las autoridades dominicanas no están haciendo nada eso? de ¿Los consulados, las cancillerías? Los consulados y el cuerpo diplomático acreditado, pero en este lugar, a los consulados que son los que más cerca están del dominicano o están llamados a estar más cerca de los dominicanos en cada demarcación.
¿Qué entiende usted que ha cambiado en cuanto al tema migratorio? Porque estamos hablando de un fenómeno que tiene todos los años del mundo, que siempre ocurre, o sea, tanto en el gobierno del PLD, en los gobiernos anteriores se ha dado esta migración. Se dice que la vuelta a México no es producto de la situación de ahora, sino una situación pasada y que ahora es que le está afectando a la población. ¿Qué opina usted respecto a mire, le voy a decir algo, es algo que llama la atención, porque la parte del trasiego ilegal de dominicanos hacia otros territorios es el resultado, según el gobierno, de las políticas implementadas en los gobiernos pasados. Pero entonces, todas las facilidades que ha percibido este gobierno, porque no ha hecho nada en lo absoluto, ha tomado 50.000 millones de dólares y yo le pido que me busquen una infraestructura de calidad y que vaya a servir, a surtir un efecto de servicio en los dominicanos. No existe. Lo que sucede es que es muy bueno echarle la culpa a otro cuando sus incapacidades se ponen de manifiesto ante los ojos de todos los ciudadanos, no solamente los dominicanos, el ciudadano del mundo. Esa es una gran falacia lo que ellos dicen. Alexis, permíteme cambiar de tema, porque no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarte a ti, que eres una de las piezas claves del PLD. ¿Qué va a hacer el PLD luego del jabón en el sancocho del Tribunal Superior Electoral en relación a la consulta que tenía prevista realizar, que de hecho fue pospuesta primero y que, bueno, ahora hay una especie de vacío? Sí, no se sabe si el PLD va, si va a medir, si no va a medir, mire, ¿cómo va a ser? Justamente en el día de ayer, Cristian, el comité político fue convocado para el día 3 del mes próximo. En esa reunión entendemos que nosotros vamos a abocarnos a ver la situación en su justa dimensión y como ya el comité político fue convocado, nosotros no vamos a emitir nuestro juicio previo a la reunión de nuestro organismo. Nosotros tenemos ideas claras de lo que entendemos a manera particular y personal debe hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Quiero decirle algo, mire, la medida cautelar, primero que evacuó el Tribunal Superior Electoral, fue que se detuviese el proceso de la reunión del 8 de junio. Sí, eso fue lo primero. Esa fue claro, evitando que se produjera para luego... No, pero fíjese algo, en ese mismo dictamen había una cláusula que decía que esa decisión tenía efecto hasta tanto se produjera el fallo o apareciese una acción que llevase a que esa decisión fuese revisada. Y nosotros en el PLD no tomamos la decisión de revisarlo, decidimos permitir que el tribunal conociese el fondo. ¿Por qué? Porque nosotros no es que nosotros vamos a elegir ningún presidente, eso es falso. Nosotros lo que pensamos, y ojo con esto, lo que hemos dicho y lo que se decidió en el comité político es convocar al comité central, hacerle una propuesta y que el comité central, que es el máximo organismo entre Congreso y Congreso del PLD, tomase la decisión de qué hacer. El comité político, eso es falso de toda falsedad, no ha decidido qué vamos a hacer. Hemos decidido qué le vamos a proponer al comité central para que sea el comité central quien decida. ¿Qué está ocurriendo? El PLD está en oposición, señores. Muchos de nosotros todavía estamos pensando que estamos en el gobierno. Estamos actuando de forma totalmente divorciada de la realidad sociopolítica del partido. Y mientras actuemos con egos y particularidades y no seamos capaces de deponer actitudes, bajar la cabeza y mirarnos los pies para volver a levantar la cabeza, no seremos capaces de hacer lo que debemos hacer. Y no que el PLD ya iba a dejar de lado esas prácticas y que se estaba renovando para primero internamente analizar qué fue lo que sacó esa organización política del poder, hacer los correctivos del lugar y posteriormente trabajar hacia afuera, pero usted aquí está hablando de egos, de particularidades y que eso debe de deponerse, quiere decir que continúan las viejas prácticas. Donde hay un conglomerado de personas siempre aparecerá
Lo que nosotros hemos tratado y hemos ido consiguiendo es minimizar, porque hay intereses particulares y personales que ninguno podremos de manera colectiva hacer que una persona que tiene en su cabeza un plan particular y personal que no se lo ha expresado a nadie o se lo ha expresado a sus séquitos, no lo materialice. Muchos están pensando, y se lo digo con toda honestidad, lamentablemente, que o yo o que entre el mar. Y no puede ser así. No puede ser así bajo ninguna circunstancia. Porque la función fundamental del Partido de la Liberación Dominicana es materializar las ideas fundamentales que le dieron origen a esta organización y concebidas por el profesor Juan Bosch. Y ante ese escenario, ¿tiene posibilidades reales el Partido de la Liberación Dominicana de volver al poder en el 2028? Mire, aún queda mucho tiempo y nosotros entendemos que sí. El PLD tiene muchas posibilidades. Ahora bien, nosotros tenemos que volver a reconquistar la confianza del pueblo dominicano. Y para reconquistar esa confianza, nosotros tenemos que actuar en consecuencia con los intereses del pueblo dominicano, no con intereses ni de Alexis la Antigua ni de ningún miembro particular del PLD, porque a las posiciones de gobierno se va a servir. Usted no va a servirse. Y como usted debe ir a servir, usted debe mostrarle una actitud clara, porque a veces decimos que somos transparentes, pero actuamos con un manto gris que no nos permite al ciudadano desvelar nuestra intención real. Esa misma línea. Perdóname ahí, Alexis, y en esa realidad del PLD de hoy, de este momento, ¿existen las condiciones que se dieron para el proceso del 2024, donde temprano se hizo su consulta sin ningún problema, porque todas las partes firmaron y acordaron y creían, entre otras? ¿Hay ausencia de confianza interparte? ¿Será ese uno de los elementos? Mire, Cristian, lo primero, cuando escuchamos que usted dice, todas las partes involucradas firmaron. Eso es lo que se ve. Nunca se sentaron en una mesa a estar de acuerdo a firmar esto, firmar lo otro. Y se lo dice una persona Eso no que ocurrió. sí se firmó, pero no como lo quieren vender, como lo quieren algunos vender, como que fue que se sentaron, como estamos nosotros 4 sentados, se pusieron de acuerdo y firmaron. No, eso es falso. Y se lo dice una persona que desde atrás estuvo cooperando y trabajando en ese proceso. Para llegar a ese acuerdo fue, fulano, mira esto. Ah, no, agrégamele esto. Fue uno en uno. El último que firmó, y porque se incluyó como aspirante el día de la convocatoria del Comité Central, fue el compañero Luis de León. Y él dijo, yo firmo. Fue el último que firmó porque fue el último que se integró ese día. Y fue el más expresivo, pero la realidad no es como muchos la han querido vender. Y le voy a decir algo, nunca 2 procesos electorales siguen en la misma trayectoria necesariamente, pero sí las organizaciones que lo organizan deben tener claro cuáles son las líneas maestras y tener la flexibilidad suficiente y necesaria para en el momento que haya que hacerle un pequeño desvío, se haga el desvío, pero sin necesidad de perder el norte. ¿Pero usted cree que es necesario para que el Partido de la Liberación Dominicana escoja ya su candidato presidencial para que vaya trabajando con miras al 2028 o que se esperen los plazos que establece la ley necesariamente? Les reiteramos, es que el PLD no va a escoger candidato. Nosotros vamos a hacer la unificación de criterios en torno a una figura. No, en torno a la persona que a lo interno del partido tiene mayor posibilidad de que nosotros lo convirtamos acorde a los plazos de la ley en él o la candidata del partido en octubre del 27. Y si en octubre del 27 Cristian Cabrera quiere ser candidato presidencial del PLD, ¿puede hacerlo sin problema? Sin duda alguna. Si Cristian Cabrera para ese entonces, aún en la asamblea, tal como se hizo en el año 2023, aún ese día, un compañero que esté presente ahí
o haya manifestado por escrito su interés de ser tomado en consideración, tiene todo el derecho, porque este proceso hay que tomar en claro, no necesariamente sea vinculante. Ok. No necesariamente El sea tema de vinculante. presentar una propuesta al Comité Central, ¿quiere decir que sería por señalamiento? No. Por ejemplo, Gisette, Paola, Cristian, quieren lo que hay. aspirar. Ok. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Presentarle al Comité Central las propuestas de quienes han expresado la intención de ser tomado en cuenta en su condición de aspirante para convertirse en precandidato. Ahora, los estatutos especifican claro cómo se hace ese proceso y quiénes tendrán el derecho, a partir de que el Comité Central se reúna, podrán ir a hacer un proceso, porque ese día, aquel, y así lo establecen los estatutos, aquel compañero o compañera que sea presentado ante el Comité Central y no obtenga el 33% de los votos válidos emitidos para tal razón, no podrá convertirse en aspirante. Es claro y No, pero entonces se contundente. contrapone a lo que usted No, contestaba pero al eso no principio. lo invalida para que en el momento que la Junta Central Electoral habilite los plazos para el proceso de pre-campaña, él pueda decir yo voy, para nada. Así es, usted que ha estado hablando de porcentaje y que ahorita decía una palabra clave con respecto a que no todos los procesos son iguales, ¿qué le responde a esos asesores políticos o consultores políticos que van de cierta manera haciendo un pronóstico de lo que va a suceder con el PLD y dicen que luego de haber bajado su porcentaje general a un 10% en las pasadas elecciones, va a continuar en esa decadencia? ¿Qué le dice usted? No necesariamente continúe, porque lo que pasó en el proceso electoral pasado, valga la redundancia, fue multifactorial. Una parte recayó sobre el candidato, otra parte recayó sobre la militancia del partido. Otros elementos exógenos al partido influyeron. No necesariamente sea así. Nosotros entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana tiene todas las posibilidades, actualmente todas las posibilidades, de hilvanar ese hilo conductor que haga una sinergia entre el pueblo y los dirigentes del partido. Pero volvemos a reiterarle, debemos de poner actitudes, debemos trabajar en el sentido de defender los intereses del pueblo dominicano y con la idea clara de que ir a una posición de gobierno no es para servirse, sino para servir. Alexis, ¿está en la ecuación de cara al proceso electoral de 2028, al margen de las particularidades de cada partido, de cada organización política y de los propios intereses que plantea, la unificación de la oposición de una forma más sincera de la que se ejecutó en el proceso electoral pasado? ¿Es eso viable? ¿Está eso en la ecuación? Mire, creo que todavía estamos muy a destiempo para ese tipo de procesos. Por vez primera, en la República Dominicana entendemos que está el escenario político dividido prácticamente en tres. Por lo general, la República Dominicana se ha manejado bipartidistamente para fines electorales. Nosotros debemos esperar al momento que lleguemos y se vean las necesidades, porque aquí hay que ser contingencial y o situacional. Mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana seguirá trabajando en su actualización, trabajando Contingencial o situacional, eso implica que ustedes, si la situación está dada en el 27, por ejemplo, PLD su candidato, Fuerza del Pueblo su candidato, el PRM el suyo, todo el mundo listo ya para la campaña. Y los números dicen que la oposición unificada gana, esa contingencia podría invitar a una... Podría ser, no lo vamos a descartar. No lo vamos a descartar. Y en los niveles de manera congresuales... particular, Eso es de manera particular, No, porque la decisión, Claro, eso tiene que discutirse la decisión en las direcciones de los tendríamos que partidos. discutir en la dirección del partido y tomar siempre... Y en los óyeme, niveles municipales y congresuales, que abajo en la base dice, espérate, nosotros podemos tener mejor precandidato presidencial, pero nosotros tuvimos problemas en el proceso pasado porque los liderazgos no fluyeron y no se organizaron como debía. ¿Usted cree que sea posible ahí, en esos Mire, niveles? yo le puedo decir algo. Últimamente,
en los últimos tiempos, las últimas 2 elecciones, se ha venido reflejando un elemento que tal vez poco le presten atención, y es la figura del demócrata descontento. Miren cómo los porcentajes de votación han ido disminuyendo. Sí. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos están observando el comportamiento de todos nosotros los que estamos en política. Y por eso, hoy día, y nos vamos a circunscribir a la República Dominicana, el sistema democrático basado en el sistema de partido, hay que prestarle atención, porque podría colapsar, debido a que muchos dominicanos prefieren abstenerse de votar porque la oferta electoral no necesariamente les represente. Entonces nosotros debemos trabajar, debemos como partido trabajar para tener una representación del partido en cada demarcación que sea capaz de sintetizar las demandas y hacer un acto de representación de esa colectividad. Así debemos trabajar nosotros. Alexis, no se pierda, dése su vuelta por aquí. Gracias. Caramba. Gracias. Hay muchos temas que hablar y que el tiempo el tiempo dictador no nos permite. El juez. Es así. Alexis La Antigua, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, además de ser el secretario de Dominicanos en el exterior de esa organización política, estuvo conversando con nosotros esta mañana en Despierta RD. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana a la misma hora por Telecentro Canal 13. Así que pórtese bien, sea buen ciudadano y pase feliz día.